Sí, se ve, doctor. Gracias. Bueno, hoy vamos a abordar un módulo, el siguiente módulo, un tanto diferente a las demás. Recuerden nuevamente que nuestra asignatura se llama Odontología Legal y Deontología. Y justamente a partir de este tema vamos a llegar a abordar el componente deontológico. En este momento aún no sabemos qué es deontología, pero tenemos que ir a descubrir en el ámbito filosófico a qué se refiere, dónde está ubicado, cuál es su objeto de análisis, etc. Entonces, vamos a partir con esta primera fase inicial, introductoria, respecto a la ética. Pero a propósito, tenemos el término, a manera de subtítulo, la filosofía y la ética. Entonces, alguien preguntará, ¿qué tiene que ver la filosofía con la ética? ¿O cuál es la relación que existe entre ambas o simplemente se las tiene que mencionar como tal? Claro está de que el término de ética prácticamente lo utilizan todos los seres humanos, ¿no? En todo caso, generalmente este término es usado cuando existe algún tema conductual de las personas, las mismas que pueden estar siendo observadas. Por lo tanto, recuerden que mucha gente dice, no es ético hacer esto, no es ético decir esto, ¿no es cierto? O finalmente, en carácter de juicio, se indica que es antiético lo que ha hecho, ¿no es cierto? Es completamente antiético o algo por el estilo. Pero al mismo tiempo hay otro término asociado que es la moral. Entonces, muchas veces decimos que ese tipo es inmoral, ¿no? Que no tiene moral, ¿no es cierto? La inmoralidad en el manejo político, la inmoralidad en tal cuestión, etcétera, etcétera. De todas maneras, está en el léxico popular mismo estos términos manejados a veces de manera indistinta entre ética y moral. Pero a veces dentro de la academia también se utiliza este término, como es la ética y la moral, a veces simplemente para tener la complacencia de que cierta conducta esté regida por las normas éticas, pero a veces sin conocer las mismas. La idea ahora es descubrir de dónde viene, cuál es su fundamento teórico, ¿no? Cuál es su fundamento práctico de este término que es ética. Y posteriormente vamos a ir también encontrando el otro término que es moral, si existe diferencia o no, si son sinónimos estos términos o no, y si existen diferencias, cuáles son las diferencias, ¿no? Y si tienen que, o son términos totalmente antagónicos. De todas maneras, vamos a ir a descubrir estas cosas paulatinamente. Hablar de filosofía, pues, también resulta un tanto complejo, a pesar de que este tema lo hemos abordado en el nivel secundario, junto con la otra materia que es psicología, ¿no? Pero la filosofía y la psicología no es lo mismo, por supuesto, pero la filosofía, en términos generales, pretende dar una explicación a todas las interrogantes del ser humano. ¿A través de qué? A través del conocimiento. Entonces, hablar de filosofía es hablar de conocimiento. Ahora, la pregunta será, ¿qué es la filosofía en sí?
En este momento estamos descubriendo de que la filosofía pretende dar una explicación a todas las interrogantes del ser humano a través del conocimiento, pues aparentemente abarca absolutamente todo, ¿verdad? Y en este gráfico ustedes podrán observar, ¿no? Lo que se muestra por fuera no es lo que hay dentro, no es siempre lo que hay dentro. ¿Qué nos está queriendo decir esta figurita? ¿Qué dice? ¿Cuál sería su conclusión de esta figurita? Es que cuando dice que se pretende dar una explicación a las interrogantes, pues se está refiriendo al conocimiento. Pero ese conocimiento no tiene que ver solamente con la percepción fenoménica. No solamente se refiere al fenómeno empírico, visual, sino que el conocimiento va más allá. Y el conocimiento pretende, ¿no es cierto?, conocer en su integridad del porqué de las cosas. Y ese porqué de las cosas es precisamente lo que trata la filosofía. A cualquier interrogante de por qué es el comportamiento de este fenómeno, la respuesta está en la filosofía, en la forma de hacerlo. Ustedes podrán recordar que prácticamente a través de toda la vida, de toda nuestra vida, el hombre va acumulando diversas experiencias. Cada uno de nosotros somos acumuladores de experiencia. Desde que tenemos uso de razón, siempre, ¿no es cierto?, nos estamos preguntando del porqué de las cosas. Y en ese transcurso, pues, el hombre conoce, siente, percibe, tiene miedos, acumula experiencias negativas, ¿no es cierto? Que luego se convierten en fobias, en miedos, en traumas. Y estas cuestiones precisamente provocan en el hombre la necesidad de entender, por favor, entre comillas, entender lo que pasa a nuestro alrededor. Pues lo que sucede con las cosas y con sus semejantes. Prácticamente esto nosotros la experimentamos desde muy pequeños. Si ustedes han tenido hermanos pequeños o sobrinos o hijos finalmente, a veces nos damos cuenta de que parece que fueran destructores, ¿no? Los pequeños empiezan a destruir las cosas, los juguetes, etcétera, pero hay una curiosidad innata en el ser humano que se despierta a muy temprana edad por el que quiere buscar una explicación. Si hay un juguete que suena, ¿no es cierto?, el niño se pregunta por qué y de dónde sale ese sonido, ese ruido, etcétera. Entonces, es su necesidad de comprender que a veces aparentemente hace que destruya algunos juguetes para descubrir lo que hay en el interior, ¿no es cierto? No es por otra cosa. Y a veces nos damos a la tarea de frustrar esa necesidad imperiosa del niño de querer conocer lo que está tocando, lo que está viendo, y el niño no solamente como no tiene muy bien desarrollado prácticamente los sentidos, entonces recurre inclusive a la boca y se mete a la boca no por otra cosa, sino por la necesidad de tener mejor percepción de las cosas que tiene a su alcance. Esa inquietud lo manifiesta el ser humano desde muy temprana edad. Y en el momento en que un individuo
comienza a ser consciente del mundo que le rodea, pregunta continuamente el porqué de todo lo que acontece en nuestro entorno. Siempre nos estamos preguntando el porqué. Por eso el conocimiento no se acaba, ¿no? Si queremos dar una respuesta a través del conocimiento, pues no se acaba, porque permanentemente, día que transcurra, día que pase, estamos siempre persiguiendo cosas a nuestro alrededor. Entonces nos vamos preguntando permanentemente del porqué de las cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace tanto viento? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hermano es así? ¿Por qué tiene esta conducta? O finalmente, ¿por qué mi novio o mi novia se comporta de esta manera? ¿O le gusta tal cosa? ¿O le tiene miedo a tal cosa? Fíjense que son preguntas cotidianas, ¿no es cierto? Hasta por lo que comemos, ¿no es cierto? Si nos gusta algo o no nos gusta algo, nos preguntamos del por qué e intentamos buscar una explicación inmediata de acuerdo a nuestras experiencias. Y esas experiencias son particulares. Cada persona tiene una experiencia diferente. Por eso no todos reaccionamos de igual manera ante el fenómeno, como en esta figurita. Tenemos dos personajes, ¿no es cierto?, con dos plantas, una muy grande, exuberante y una muy pequeña, ¿no es cierto? Pero eso es una percepción, es un fenómeno. La idea está en descubrir la esencia. Y la esencia a veces no se la puede ver, no se la puede percibir simplemente a través de los sentidos, sino a través del conocimiento científico. Ahí surge este término del conocimiento. Por lo tanto, esa necesidad del hombre de preguntarse continuamente del porqué de todo lo que acontece en su entorno y ese afán por querer encontrar una respuesta a ese el porqué, no es otra cosa que la búsqueda incansable del origen o causa de todo lo que nos rodea. Y esta conducta precisamente ha hecho de que Aristóteles diga que todos los hombres son filósofos, ya que por naturaleza el ser humano desea conocer y dar una explicación de su conocimiento. Entonces ya estamos teniendo una respuesta. Quiere decir entonces que la filosofía pretende dar una explicación a las interrogantes del ser humano mediante el conocimiento y el entendimiento de las causas últimas. Y cuando decimos causas últimas, nos estamos refiriendo a la esencia. ¿Ok? A la esencia. Por lo tanto, nosotros, que estamos ya casi por egresar de la Facultad de Odontología, con el título de licenciatura, pienso que no podríamos hacer juicios de valor solamente por lo que percibimos de manera empírica, sino siempre deberíamos remitirnos al conocimiento de la esencia del porqué de las cosas. Es como en un programa de televisión le presentan a un supuesto violador. Bueno, y todo el mundo, claro, que observa la televisión, pues en ese momento lo quieren linchar, ¿no es cierto? Inmediatamente salta la desaprobación y la condena a ese tipo de conductas. Pero, posteriormente con las investigaciones, se demuestra lo contrario, de que era inocente.
pero ustedes ya juzgaron. Nos hemos dejado llevar solamente por la manifestación colectiva en un momento dado, a lo que llaman la psicosis colectiva. Por eso vienen los grandes linchamientos, ¿no es cierto? Porque alguien hace correr el rumor de que él era el culpable o que le han visto robando o que algo ha sucedido. Y todo el mundo, sin precisamente contrastar la opinión o la versión de una persona, pues actúan casi instintivamente y luego se descubre lo contrario, pero ya es tarde. Entonces, como personas de ciencia, es algo que nosotros no podríamos hacer, no podríamos permitirnos hacer. Por lo tanto, hay que recordar que el conocimiento humano es variado, es variadísimo. Y aunque sean muchas las corrientes filosóficas, psicológicas que han estudiado estos temas, podemos aceptar una división más o menos consensuada respecto al conocimiento. Y tenemos el conocimiento vulgar o doxa y el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento vulgar? Es aquel que se limita a asimilar las experiencias sensibles, o sea, aquello que nos permite percibir nuestros sentidos. En tanto y en cuanto este tipo de conocimiento permanecen en un fenómeno particular, superficialmente, y además llega a formar un conglomerado de datos más o menos inconexos. Con todo, este conocimiento vulgar es el punto de partida del conocimiento científico. ¿Qué queremos decir? Que a pesar de las connotaciones del conocimiento vulgar, ¿no es cierto?, que obviamente no son científicas, pero es el punto de partida, porque es el único medio donde podemos nosotros percibir que algo está mal, ¿verdad? Por ahí comenzamos. Es como que alguien descubre una conducta que no parece coherente de alguien cercano a uno, pero no podíamos sacar conclusiones concretas directamente, sino estamos comprendiendo de que hay un cambio de conducta. Ese es un conocimiento vulgar, porque estamos percibiendo por su forma de actuar, su forma de tratarlo a uno, qué sé yo. Pero es la primera aproximación. Pero si nosotros no fuéramos científicos, nos quedaríamos con eso y directamente a confrontar y a juzgar por lo que estamos viendo, sin saber cuál es el motivo que está provocando aquello, etcétera. Entonces, recuerde nuevamente de que el conocimiento vulgar, si bien tiene ese carácter particular que se refiere solamente a la experiencia sensible, ¿no es cierto?, es el punto de partida para el conocimiento científico, porque es el medio por el cual nos damos cuenta de que algo no está bien. Y en la figurita, vean ustedes, yo solo estaba frotando los palos para ver qué es lo que pasaba, pero no sabía que daría lugar a una aplicación práctica. O sea que las casualidades hacen también que puedan relevarse algunas cuestiones. En este caso, no han comprendido por qué se ha producido el fuego. Él simplemente estaba practicando algo. En cambio, el conocimiento científico no lo haría por casualidad, sino lo haría directamente mediante la aplicación de un método comprobando una hipótesis. Esa es la gran diferencia.
En cambio, el conocimiento científico o el epísteme, ¿no es cierto? Diríamos que busca las causas de un fenómeno, es decir, busca la relación necesaria entre un hecho y otro. En otras palabras, la relación de los fenómenos que hayan originado algo. Por este mismo hecho, la ciencia no permanece en un hecho aislado, sino que va a lo universal y forma un conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos. En otras palabras, diríamos de manera general que la ciencia es el conjunto de conocimientos ciertos, sistemáticamente organizados de las cosas por sus causas, ¿no? Claro, porque el conocimiento científico es lo que hace a la ciencia, ¿verdad? Y en este caso es el conjunto de hechos verificables. Ahí está el asunto. Entonces, cuando nosotros comprobamos una hipótesis, quiere decir que sometemos a la prueba lo que estamos afirmando. Y al someterlo a prueba, quiere decir que el resultado que estamos modelando va a ser siempre cuando se repliquen en las mismas condiciones. Ese es el conocimiento científico e indexado a la ciencia, precisamente. Es lo que acabo de decir. Como ciencia, conjunto de conocimientos, ¿verdad? No es un solo conocimiento, conjunto de conocimientos racionales. Quiere decir que intermedia como línea transversal la razón humana. Pero por otro lado afirma ciertos o probables, sistemáticamente organizados. A esta organicidad sistemática es lo que llamamos método. Ese es el método científico. Y obtenidos mediante la aplicación precisamente de ese método. Y la ciencia, en cuanto a conocimiento se refiere, tiene estas particularidades dentro de la pirámide de los niveles de conocimiento. Así es que partimos siempre desde la descripción del cómo son las cosas, ¿no es cierto? Observamos para describir el comportamiento de un fenómeno en particular. Primero describimos de la manera como se presentan las cosas. Posteriormente podemos explicar el porqué de ese comportamiento. ¿Por qué es así el asunto? Y finalmente o posteriormente predecir. Claro, como ya hemos descubierto del por qué, quiere decir que todo lo que tiene una sucesión de eventos en un fenómeno dado, se puede esperar a manera de pronóstico que va a suceder aquello. O sea, podemos predecir el resultado cuando las condiciones que dan origen a un producto se presentan de igual manera. Pero la ciencia no se queda ahí. La ciencia sirve para resolver, en otras palabras, para actuar. Y en el último nivel de la pirámide tenemos el nivel de la actuación o la aplicabilidad. En otras palabras, la solución. Yo creo que hemos aprendido una tremenda lección con la pandemia de la COVID-19. Se dan cuenta, cuando apareció este fenómeno allí en un país tan alejado como China, pues no se sabía nada de este fenómeno. ¿Qué es lo primero que se hizo? Trabajos investigativos descriptivos primero.
Y la descripción tiene que ver con las tres grandes variables de persona, tiempo y lugar. ¿En quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Pues ya teníamos una idea, ¿no es cierto? ¿Qué carácter tenía esa patología o esa enfermedad tan letal en su momento? Pero no se quedaron ahí, pues pasó al siguiente nivel. Se reconoció que el causante era un virus, ¿no es cierto? Se la aisló. Se supo el mapa genético de este virus completamente. ¿Y eso qué era? La explicación del por qué, ¿no es cierto? De las espículas de este virus como aspecto esencial, ¿no es cierto?, para adaptarse con una parte celular y de ese modo producirse las réplicas tan complicadas. Cuando ya sabíamos del porqué, del comportamiento, ¿no es cierto?, de la patogenicidad de esta enfermedad, ya podíamos predecir qué es lo que podía pasar, ¿verdad? Pero no nos quedamos ahí. La ciencia siguió con este procedimiento para descubrir las vacunas, para actuar y de ese modo brindar una solución a este gran problema. Por lo tanto, si en la actualidad ha bajado de manera inexorable la tasa de letalidad por esta patología, no es por otra cosa que por la vacuna. Sumados a ellos, probablemente también la inmunidad de rebaño. Pero esa es la explicación coherente que la ciencia ha podido en el poco tiempo enseñarnos algo que nosotros la conocíamos teóricamente, pero creo que el ejemplo más práctico es algo del que estamos viviendo aún, ¿no es cierto?, con las distintas réplicas de esta patología. Y esta conducta y este tratamiento, como en el ejemplo que hemos dado, no solamente podían referirse a eso. En este caso también podría ingresar en ese tipo de estudio, según los niveles de investigación, la conducta humana, ¿verdad? La conducta humana, que es lo que nos está en este momento induciendo a revisar estos datos, porque estamos hablando de ética, ¿no es cierto? Y la ética tiene que ver con una forma de conducta humana. Pues queremos describir, queremos explicar por qué y podemos probablemente predecir y finalmente actuar, ¿no? Entonces, no solamente la investigación se da en el plano biológico, ¿no es cierto?, sino también en el plano humano, social, etcétera. Entonces, con todo, lo que nosotros pretendemos es dar una explicación racional de todo lo que acontece a nuestro alrededor, incluido la conducta humana. Entonces, no solamente nosotros estamos para juzgar o para revisar o estudiar la conducta del otro. ¿Por qué no revisamos nuestra conducta? ¿Por qué no describimos las cosas que hacemos y las contrastamos con algunas líneas patrón? Y probablemente encontremos una explicación del por qué actuamos de esa manera o de otra manera. Y probablemente podremos sacar un pronóstico de lo que nos podría pasar en el futuro. ¿No es cierto? Porque se supone que nosotros, como seres gregarios, vamos a tener posteriormente una vida social más estable,
Y en ese sentido, el compartir la vida con otro implica tremendos retos prácticamente. Entonces, si nosotros tenemos algún problema de conducta interna que probablemente afecte y el pronóstico estaría dado, ¿no es cierto?, de alto riesgo cuando uno pretende compartir su vida con alguien. Pero si nosotros reconocemos internamente estos aspectos a través del proceso de reflexión, probablemente podamos resolver este problema. O sea que no pueden ustedes decir que el destino ha hecho que ustedes sean de esta u otra manera. No, todos los seres humanos somos arquitectos de nuestro destino. Nosotros, con nuestra propia actuación, construimos lo que nos va a esperar en el futuro. Así es que no existen casualidades, ni suertes, ni malas suertes, sino lo que aquí existe es simplemente una forma de ver las cosas y buscar una explicación racional de todo lo que acontece a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Por tanto, para entrar y asentar un poquito más, diremos que esta definición de la filosofía en el colegio, nos habíamos quedado con eso. Filos, amar, Sofía, ciencia, arte. En resumen, era amor a la ciencia, amor a la sabiduría. Pero pienso que debemos tratar sobre la definición real, que es lo que más nos interesa. Evidentemente, primero, antes de tocar esta parte de la definición de la filosofía, veamos, o más bien recordemos, que el término de definición proviene del latín definire, que significa delimitar. Y hay dos tipos de definición. La definición nominal, que atiende a los orígenes etimológicos de lo definido, y la definición real, la que se refiere a la expresión de un objeto sin añadir ni quitar nada de él. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Por supuesto que con la definición real. Pero aquí simplemente les he anotado, ¿no es cierto?, un razonamiento que se aproxima a la definición real que dice que la filosofía es una ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz natural de la razón. Pero no podríamos quedarnos solo con ello, porque hay muchos filósofos que han expresado lo que para ellos es la filosofía. Por lo tanto, a ver, podemos recordar alguna, la de Aristóteles, que dice que la filosofía es la ciencia de la verdad. Para Santo Tomás de Aquino, la filosofía es el estudio del ser general en sus primeras causas y últimos principios a la luz de la razón. ¿No es cierto? Más o menos parecido al que tenemos anotado aquí. Pero para Emmanuel Kant, por ejemplo, la filosofía es la ciencia de la relación de todo conocimiento al fin esencial de la razón humana. Igual coinciden. Pero probablemente el que les interese es de Carlos Marx. La filosofía es una de las formas de conciencia social y que está determinada por las relaciones económicas de la sociedad. O sea que para Marx siempre la esencia ha sido las relaciones económicas dentro de una sociedad y por ese motivo divide a la sociedad entre los proletarios y la burguesía. O, dicho de otra manera, entre los dueños de los medios de producción y los obreros. Pero yo creo que este último
en la actualidad ya no encaja como antes, porque ahora la mano de obra o el trabajo manual está siendo sustituido por la tecnología. Por lo tanto, esa dependencia, ¿no es cierto?, vertical, ya no se la observa en la magnitud como era antes. Evidentemente puede haber que aún se repliquen algunos esbozos de ese tipo de relación, pero en la actualidad ya se ha pasado a otro tipo de relaciones económicas en la estructura social. Por tanto, estas y muchas otras definiciones pues muestran que el ser humano tiene eh, como intención, digamos, llegar a conocer la verdad y encontrar la respuesta a tantas interrogantes que se presentan en la cotidiana. No solamente en el mundo material, sino aquello que ocurre con los seres semejantes o también con nuestra relación a un ser supremo, por ejemplo. Por tanto, podríamos concluir diciendo que existe la tendencia natural en el hombre por llegar a la sabiduría última. Ese es el objeto principal al que el hombre, como interés mayor, debería siempre recurrir. Finalmente diremos que entonces que la filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas, incluida la misma ciencia, ahí viene la epistemología precisamente, pero por sus últimas causas. Cuando estoy diciendo últimas causas, estoy diciendo la esencia, no el fenómeno, no por favor el fenómeno, sino la esencia. Y todo eso a la luz de la razón humana. Eso quiere decir el famoso razonamiento. ¿Qué es lo que nos diferencia con otros animales? Podemos ser similares en cuanto tal, en cuanto que, pero la razón es lo más importante que diferencia al ser humano en sí. Y de ahí, pues, finalmente podríamos, no sé si concluir, eh, simplemente decir que la filosofía estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz de la razón. Cuando decimos todas las cosas, estamos descubriendo entonces el objeto material. ¿Cuál es el objeto material entonces de la filosofía? El estudiar todas las cosas, ¿no es cierto? Absolutamente todo. Entonces, en la escala de la filosofía, diremos que pues todo es posible abordar a través de esta ciencia. Y cuando decimos por sus últimas causas, nos estamos refiriendo a la esencia. Aquí encontramos entonces al objeto formal, que es el aspecto o punto de vista bajo el cual se analiza el objeto de estudio. Y cuando decimos a la luz a la luz natural de la razón, aquí encontramos el instrumento de la filosofía. Dicho esto, pasemos a la división de la filosofía. Recuerden que esta división es nada más que tiene un carácter didáctico, no otra cosa, porque la filosofía es teórica y es práctica, por supuesto, ¿no? Pero para no ir en contratono con aquello, diremos que la teoría viene de la contemplación o conocimiento desinteresado. Disculpen, por favor, un ratito. Perdón.
Bueno, disculpen, queridos. Estábamos aquí y por favor me pueden confirmar si pueden ver la pantalla aún. Hola, hola. Sí, doctor, se puede ver. Ah, ya, ok. Bueno, decíamos que con fines didácticos hay alguien que ha dividido la filosofía en dos, un componente teórico y un componente práctico, ¿no? Cuando se refieren al componente teórico, quieren dar la señal de que se refiere a un tema de conocimiento desinteresado o de contemplación. En cambio, la filosofía práctica tiende al conocimiento de los elementos y mecanismos del objeto para hacerlo o modificarlo. Quiere decir que nosotros conocemos algo, pero no de manera desinteresada, simplemente eh, eh, para conocer la misma, sino que está destinado a modificar aquello. Por este motivo, ¿no es cierto? Probablemente es que la ubicación de la ética la han situado dentro de la filosofía práctica. Entonces quiere decir que el estudio de la conducta humana, pero no solamente como una visión teórica, una visión de contemplación o desinteresado, sino más bien para modificarlo. Entonces está llamado a este componente precisamente que probablemente los tenga acá. Y exactamente, aquí está una de las divisiones de algún autor, ¿no es cierto?, de la filosofía, la divide en teoría y práctica, teórica y práctica. Dentro de la filosofía teórica tenemos a la filosofía de la naturaleza y la metafísica. En cambio, en la filosofía práctica se encuentran la lógica, la ética y la estética, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos la primera impresión concreta, ¿no es cierto?, dónde está ubicada la ética. De ahí ya podríamos sacar una conclusión, ¿no es cierto?, respecto a la ética, que es una ciencia filosófica práctica. Hasta ahí nos quedaremos. Ciencia filosófica práctica. Entonces, si bien tienen componentes similares a la filosofía de la naturaleza o la metafísica, sin embargo, el componente radica en que está construido para modificarla. Bien, y aquí tengo otra división, otra forma de dividir a la filosofía. Entonces la dividen en la filosofía real, en la filosofía del conocimiento y la filosofía práctica, ¿verdad? Y aquí hay alguna diferencia. Dentro de la filosofía real tenemos la metafísica general, la metafísica especial, y cada una con sus subdivisiones, la ontología, la cosmología, la antropología, la teodicia, ¿no es cierto? Esto muy conocido en la iglesia, en las iglesias. En la del conocimiento tenemos a la lógica y la teoría del conocimiento o la epistemología. Y luego dentro de la filosofía práctica está la ética y también la moral. Fíjense que aparece el término moral, que tienen algo entonces parecidos porque su raíz es única, la filosofía o la ciencia filosófica práctica. Entonces hay algo que los vincula directamente, pero además aquí hace una diferencia. La ética habla de leyes y de normas. En cambio, la moral habla de hábitos y costumbres. Ya nos está diciendo algo. Son similares, tienen la misma raíz, pero aquí está la diferencia. Una de